Tiempos para volver a Jehová. Es interesante lo que se comenta de esta pandemia que actualmente está afectando al mundo entero y nosotros no somos la excepción. Muchos están desesperados por volver a la calle, para trabajar, a viajar, inclusive muchos están pensando en los placeres, en el pecado y ¿por qué no decirlo? Muchos están interesados en volver a las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, se discute que es un virus creado, que la culpa la tiene la China, que los Estados Unidos también por estar peleando con ellos, que los ricos, que los poderosos del mundo, etcétera. La gente está buscando culpables en medio de todo esto. Pero escuche bien, parece ser que nadie se ha puesto a pensar que los culpables podrían ser los hijos de Dios, como sucedió con Jonás. Hoy día el barco se está hundiendo, hay una tormenta y el pueblo de Dios, cual Jonás, está dormido en el camarote del barco, aprovechando que nadie ha sospechado que él podría ser el causante de esta tormenta. Por favor, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hoy día podría ser que el pueblo de Dios, que no ha hecho conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Creador del cielo y de la tierra, podría ser el causante de este juicio que está viviendo la tierra a nivel mundial. Los grandes países han logrado reabrir sus economías y muchos de ellos han vuelto a regresar al encierro. ¿Por qué razón? Por los rebrotes que ha tenido este virus. La pregunta es, ¿qué está pasando en el mundo entonces? Podríamos manejar muchas dudas y preguntas, pero por sobre todo lo que está pasando, 100% seguro es que hay un llamado de Dios a volvernos a Él. Usted podría dudar el origen de este virus, podría dudar el manejo de los políticos, de los presidentes, de los sistemas de salud, de la ciencia, de la medicina. De lo que no podemos dudar es que hay un llamado de Dios para volvernos a Él. Alguien puede decir amén conmigo. Podríamos equivocarnos en el diagnóstico de la pandemia, menos en esto. Aunque pareciera un paréntesis de lo que vengo predicando los domingos y los miércoles, este mensaje podría ser un paréntesis, pero en realidad no lo es. Es una parada de reflexión, pero justo coincide con lo que el mundo está viviendo hoy, con lo que está pasando en el mundo entero. Todo el mundo está ansioso porque esta pandemia pase, por causa de sus negocios, de sus trabajos, de sus estudios, de sus viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie, preste atención, o muy pocos le han dado importancia a la parada de reflexión a la que Dios nos está llamando, para darle la interpretación correcta a esta pandemia. De manera personal, no quisiera que el mundo siguiera encerrado, pero escuche bien, me preocupa que en la necesidad de salir salgan nuevos repuntes o brotes de este virus. A ellos sumémosle la noticia que ya apareció otro nuevo virus en la China, un nuevo virus que también podría convertirse en una pandemia. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Será que no queremos entender que por sobre todas las cosas, sobre todas estas cosas que estamos viviendo, hay un mensaje de Dios y no lo queremos oír? ¿O lo queremos obviar de manera superficial sin darle la seriedad y responsabilidad a lo que Dios quiere? Ojo acá, aún las iglesias que desean abrir ya, valdría la pena que se pregunten del por qué desean hacerlo. ¿Será que ya hemos entendido lo que Dios realmente desea para su pueblo? No para una nueva normalidad, como lo está diciendo el mundo entero, sino para un nuevo tiempo. Preste atención.
El mundo está predicando una nueva normalidad. Para el pueblo de Dios es un nuevo tiempo, no una nueva normalidad. Le hago una pregunta. ¿Queremos salir para hacer lo mismo y vivir en lo mismo? Ya entendí que en realidad no es un paréntesis el mensaje de hoy. Es la parada de reflexión justo para decirle al pueblo de Dios lo que significa esta pandemia y el llamado de volvernos a Él. Se lo vuelvo a repetir. Dios me ha hablado para dar este mensaje como una parada de reflexión en el mundo entero, principalmente para el pueblo de Dios, para que entienda lo que significa esta pandemia y el llamado que Él tiene para que volvamos a Él. Pareciera raro. La totalidad de los habitantes del mundo, bíblicamente, siempre estarán clasificados en dos grupos: los que temen a Dios y los que no temen a Dios. A los que temen a Dios se les llama hijos de Dios, se les llama su pueblo, se les llama su iglesia, sus escogidos, los justos, etcétera, que pueden tener varios nombres. Los que no temen a Dios también pueden tener varios nombres, pero básicamente se conocerán por seguir la corriente de este mundo, la corriente pasajera, la vanidad, lo pasajero, pecados y, como lo dije, vanidades. Le resumiré del porqué de esta parada de reflexión para el pueblo de Dios. Cuando Dios señaló el pecado de su pueblo, estoy hablando de su pueblo, lo resumió así, según Segundo de Reyes, capítulo 17 y versículos 7 al 9. Preste atención. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 9. Dice así el versículo 7: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano del rey de Egipto. Y escuche, en vez de seguir a Dios, temieron a dioses ajenos. En términos de nuestros mensajes que hemos estado dando los miércoles y los domingos, significa que no adoraron a Dios. No le dieron su lugar a Dios. El versículo 8 dice: y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. O sea, justamente Dios echa a estos pueblos y permite a que su pueblo entre a esos pueblos que Él echó. Y resulta que el pueblo de Dios siguió los estatutos de esas naciones a donde ellos llegaron. Y sigue diciendo: y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Por eso Dios no quería que tuvieran reyes, pero ellos escogieron reyes e hicieron sus propios estatutos, y el pueblo anduvo en los estatutos de hombres, de reyes, de gobernantes, de políticos. O sea, y esos estatutos estaban hechos de acuerdo a la corriente de este mundo, no conforme a los estatutos de Dios. Y el versículo 9 dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. Diga conmigo: hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. O sea, secreto según ellos para los hombres, pero no para Dios, porque Dios sí lo vio. Dice: se edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Según ellos, Dios no lo había visto, pero Dios sí lo vio. Resumo todo esto en 3 principios. Número 1, pecaron contra Jehová su Dios, quien los había sacado de Egipto. O sea, Dios ha hecho tantas cosas buenas por nosotros, no para que sigamos pecando, sino para que seamos santos delante de Él. 2, anduvieron en la corriente de este mundo. ¿A alguien le está hablando Dios? Anduvieron en la corriente de este mundo, y el mismo pueblo, incluyendo sus reyes, hicieron sus propios estatutos, su propio camino, según su poder, según sus recursos. Y 3, hicieron secretamente cosas no rectas delante de Jehová. Cosas secretas según ellos, pero para Dios no hay nada secreto.
Le decía que hoy el pueblo de Dios está como Jonás, durmiendo en el sótano del barco, mientras la nave del mundo es agitada por el viento de esta pandemia a punto de perecer. No hay cura, no hay solución, no se aplana la curva, menos que baje la curva. Nadie dice nada al respecto, aún ministros. Los pocos que sabemos que dicen algo solamente desean salir a reunirse una vez más en las iglesias sin ofrecer solución ni interpretación de lo que está pasando. Solo quieren salir para reunirse. Dice que para alabar a Dios. Pero aquí está el llamado donde nace nuestro tema del día de hoy. Segundo de Reyes, capítulo 17 y versículo 13. Preste atención. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Está hablando de su pueblo. Y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ese es el llamado de Dios, a que nos volvamos a sus caminos. Estos pasajes bíblicos que he referido se están escribiendo, preste atención, en medio de una invasión que los asirios están haciendo ya a las regiones de Israel. Y los están llevando cautivos. Eso ya es muy duro. Pero es justo aquí donde se levanta el profeta Amós y advierte de lo que viene, que es aún más duro. Con todo, hay un llamado a volver a Jehová. Iglesia, podría ser que lo que está pasando hoy, nadie sabe si esto es principio o es fin de una situación difícil para el mundo. ¿O usted lo sabe? Mire, por lo que vimos, porque comenzó apenas en marzo, febrero, diciembre para otros países, si llevamos tan poco tiempo de estar metidos en ¿esto comienza o esto está terminando? La lógica nos dice que esto podría estar comenzando más que terminando. Finalmente, nadie sabe. Israel estaba en una situación similar, muy difícil. Ya los estaban llevando cautivos los sirios. Se levanta un profeta, no para decirles que esto está por terminar, sino para decirles que lo que viene es lo más fuerte, lo más duro, lo más difícil. El profeta Amós. Preste atención, pero en este llamado que hace el profeta, hay un llamado para volvernos a Jehová. Iglesia, el que tiene oídos para oír, que oiga. En los momentos difíciles, siempre ha habido un llamado para que el pueblo de Dios se vuelva a Él. Es más, es el único remedio que puede solucionar todos los tiempos difíciles. Se lo vuelvo a repetir. Cuando vienen tiempos difíciles a naciones, no digamos ahora que es a nivel mundial, siempre hay un llamado para el pueblo de Dios para volverse a Él. Y presta atención. Y si atendemos a esa voz, esa siempre será la medicina para salir de los tiempos difíciles. Creo que ha quedado claro. Una pregunta es, ¿nos estará diciendo Dios algo ahora? Yo sé que este mensaje va a correr muchas partes del mundo. ¿Nos estará haciendo Dios un llamado ahora? ¿Estará diciendo Dios algo a su pueblo ahora? Yo le puedo decir con autoridad, claro que sí. Claro que sí. Hay un llamado de Dios a su pueblo de estos tiempos. Mire, cuando yo era un niño, veía las dificultades y decía, bueno, mi papá que sea responsable. Hoy nos ha tocado ser autoridad en este tiempo, gobernar en este tiempo. Nosotros desde estos lugares, amigos míos que son empresarios, otros políticos, o sea, estamos en el tiempo donde Dios nos está dando la oportunidad de gobernar. Ojo, al pueblo de Dios jamás se le puede tildar de ignorante. Presten atención.
puesto que ellos tienen conocimiento de la ley de Dios. Por eso que al principio le dije, vuelva a repetir y diga, hablando de esta ley, hoy puedo tenerla en mi mente. ¿Y qué más? Escrita en mi corazón. El pueblo de Dios siempre va a ser juzgado no por ignorante, sino por tener la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Ellos no son ignorantes. Así dice la Escritura. Por eso que cuando vamos al libro de Amós, el profeta Amós, vayamos allá por favor. Amós capítulo 2 y versículo 4, dice la Escritura. Vea, esto es interesante, pueblo de Dios. Este mensaje, aunque en algún momento di alguna parte de ello, hoy tiene mucha, pero mucha puntualidad y certeza en lo que estamos diciendo. Amós capítulo 2 y versículo 4. Así ha dicho Jehová. ¿Quién lo ha dicho? Jehová. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová. Preste atención. El pecado del pueblo de Judá no está por su fornicación, no está por su adulterio, por supuesto que es pecado todo eso. Ni tampoco el pecado del pueblo de Dios es ignorancia, sino el pecado del pueblo de Dios es que conociendo la ley de Jehová, la menosprecia o la menosprecia. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y escuche, y les hicieron errar, hablando del pueblo, sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ellos mismos toman la ley de Jehová, inventan una mentira contra la ley de Jehová y cometen errores caminando en sus propias mentiras. Tremendo esto. Pero vea lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Preste atención a este pasaje. Dice la Escritura, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. O sea, este pueblo de Israel tenía un problema. Este pueblo de Dios siempre ha tenido un problema. No, es que abandonen a Dios, no. Temen a Dios, presta atención, pero honran a otros dioses. ¿Dónde aprendieron eso? Según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Una pregunta es, ¿cuán mezclado está el pueblo de Dios con este mundo actualmente? Usted tiene la respuesta, yo tengo la respuesta, no necesitamos preguntársela a nadie. Si decimos que tememos a Dios, cuando nos conviene hablamos muy bien de Dios y pareciéramos ministros del Evangelio. Pero cuando tenemos que mezclarnos con el mundo, como que si nunca hubiéramos conocido a Dios. Temían a Jehová, pero honraban a otros dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Está peligroso esto. Resumiendo lo que he venido predicando los miércoles y los domingos, no adoraban a Dios en espíritu y en verdad y no eran luz en el mundo. Mire cómo Dios está juntando esos mensajes. Los miércoles hemos estado hablando de adorar a Dios en espíritu y en verdad. El pueblo no estaba haciendo eso. El pueblo no era luz a donde Dios los había llevado. Dios nos ha permitido pasar por lugares de puras tinieblas para que allí seamos luz. Y resulta que las costumbres de esos pueblos llevaron cautivo a los hijos de Dios y pararon haciendo exactamente lo mismo. Tan fuerte es el mundo, usted tendrá la respuesta y yo también. Estos pasajes se están escribiendo, este libro de Amós y los pasajes de Reyes que le he estado dando, se están escribiendo justo después de un tiempo en donde el pueblo de Israel se dividió en 2 partes. El reino de Israel, cuya capital estaba en Samaria, y el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Usted sabe que después de David, después de Salomón, el reino se divide en 2. Pero pasaron muchos años, y el pueblo cayó en un círculo vicioso. Estos reinos se caracterizaron por hacer lo malo delante de Jehová. Y después de cientos, miles de años, esto se había vuelto un círculo vicioso. ¿A alguien nos está hablando Dios ahora?
Por supuesto, presta atención, que algunos pocos hicieron lo bueno delante de Dios, como lo hizo el rey David, lo dice la Escritura. Algunos pocos reyes y algunos pocos del pueblo. Pero en tiempos de Amós, precisamente Dios hace una parada de reflexión. Amós capítulo 1 y versículo 1. Volvamos ahí, Amós capítulo 1, versículo 1 dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel. Y miren qué tiempo. En días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Justo en este tiempo histórico de estos dos reyes, se levanta el profeta Amós y dice 2 años antes del terremoto. Si usted sabe, este terremoto del rey Usías es muy famoso en la Biblia porque es uno de los más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. Por cierto, le diré algo, que hace años Dios me habló después de analizar, cuando yo estaba leyendo que el pueblo de Dios había pasado el desierto y había entrado a la tierra prometida. Un pueblo caracterizado por 2 cosas. Una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra buena, dice la Biblia, en gran manera. Una tierra que se caracterizaba por lo menos por 2 cosas. Abundancia de bienes y una producción tremenda, sobrenatural. Bienes, casas que ellos no edificaron y plantas que daban frutos que ellos nunca sembraron. O sea, era una abundancia poderosa de parte de Dios para sus hijos. Pero presten atención acá, por favor. Porque justo en ese escenario, Dios viene y me hace una pregunta. Y me dijo, hijo, después que ve a mi pueblo a la abundancia, ¿cómo se portaron? En ese momento yo sentí un gran dolor como lo estoy sintiendo en estos tiempos. Puesto que yo sabía lo que Dios estaba sintiendo y cómo Dios estaba reaccionando. Y como yo sabía la historia completa como la sé todavía el día de hoy. Y le dije al Señor, cuando me preguntó cómo se portó mi pueblo después que los introduje a la tierra de abundancia. Y mi respuesta es esta. Le dije, Señor, peor que nunca. Ojo. Y me vuelve a decir el Señor, ya ves, hijo, que la abundancia no les ayuda a portarse mejor. Dejo este espacio de tiempo. Me dijo Dios, hijo, ya ves que a mi pueblo la abundancia no les ayuda para portarse mejor. Pregúntate en qué te ha ayudado las bendiciones y la abundancia que Dios mismo te ha dado para ser mejor. Cierro paréntesis. Ahora bien, el tema que estamos viendo hoy se da muchos años después que entraron a la tierra prometida. Están cometiendo a gran escala sus maldades con las características que ya vimos. Y los profetas están advirtiendo de lo que viene. Y eso me da miedo. Porque lo que viene, yo que he estudiado la historia del pueblo de Israel, es mucho peor que lo que se está viviendo en tiempos presentes. Por eso mi pregunta es, ¿será que esto que hoy estamos viviendo está comenzando o está terminando? ¿Qué viene? Es la pregunta. Pero seguiré predicando del pueblo de Israel. Usted saque sus conclusiones. Los profetas les están diciendo, serán arrancados por completo de esta tierra que fluye leche y miel. Tierra de abundancia. A donde Dios prometió que sería su herencia perpetua. Van a ser arrancados de ahí. No serán devueltos al desierto por 40 años otra vez. Serán llevados a un cautiverio por 70 años. Y los asirios, como una muestra, ya se llevaron una parte del pueblo. Ya hay una parte en cautiverio. Así actuó Dios con su pueblo. Preste atención.
Y rebota en mi mente esto que le voy a decir ahora. Vayamos a Romanos capítulo 3 y versículo 1. Así actuó Dios con su pueblo. Romanos 3:1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mire, porque nosotros estamos hablando muy fuerte y por muchos años hemos hablado que los judíos, que el cautiverio, que se portaron mal, que pecaron, pero la pregunta es, ¿habrá alguna ventaja entre el judío y nosotros que somos los gentiles? Los de la circuncisión y nosotros que pertenecemos a la gracia. Vea el versículo 9 al 11 de este mismo pasaje. ¿Qué pues? Dice la Escritura. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Respóndame, por favor. Y dice la Escritura, en ninguna manera. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y sigue diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el versículo 11 dice, no hay quien entienda. Y ojo a esto. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Tiempos para volver a Jehová. Y el versículo 11 dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. La pregunta, pastor, entonces, ¿qué estamos haciendo? Espérese, ya le voy a aclarar eso. No somos mejores que los judíos. No somos mejores que nuestros padres en la fe. Quiero que considere, junto conmigo, unos puntos muy importantes del pueblo de Dios en aquel entonces. Esto nos servirá para aplicarlo el día de hoy. Volvamos al libro de Amós, capítulo 4, versículo 1 al 3. Más bien versículo 1 al 3. Oíd esta palabra de Basán que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Sigue diciendo, versículo 2, Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días, vea la profecía, en que os llevarán con ganchos a vuestros descendientes. No es con esposas. Con anzuelos de pescador. Qué difícil será eso. Y saldréis por las brechas una tras otra. Y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Eso se dijo hace miles de años. Y no creo que las noticias del fin sean mejores que estas. El juicio de Dios viene peor. Ahora preste atención. Por favor, iglesia, preste mucha atención a esto. Diga al que está a la par, no te distraigas por nada. Ojo acá. Para este tiempo, cuando Dios les está diciendo, vienen tiempos difíciles donde serán llevados, preste atención, van a tener que dejar su tierra, su casa, su familia, sus lugares emblemáticos, diga conmigo lugares emblemáticos, sus templos, sus sinagogas, sus ritos religiosos, o no, lo van a tener que dejar todo, no van a poder salvar ni siquiera su propia vida. Pero vea lo que sigue, versículo 4. Mire esto, tremendo. Dice el Señor como un desafío aquí. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. ¡Ojo! Si usted quiere saber qué es Betel y qué es Gilgal, es más que una iglesia de hoy. Son lugares emblemáticos para usted que conoce algo de Biblia. Son lugares sagrados, santos, donde Dios se manifestaba constantemente. Y mira lo que dice el versículo 5.
y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¡Wow! Está terrible. Justo hay un llamado aquí de parte de Dios, pero en forma de desafío, para aumentar la práctica religiosa, pero que ya no servía de nada. Había injusticia, había idolatría, había pecado, había rebelión en el pueblo de Israel. Y escuche, y querían seguir yendo a esos lugares emblemáticos. Le voy a mencionar aquí Betel, Gilgal. Estos lugares ya no eran lo que fue para Josué, Samuel, Elías, Eliseo. ¿Sabía usted que en Gilgal se celebró la primera Pascua después de entrar a la tierra prometida? Así lo dice la Escritura. Esta generación ahora había desvalorizado aquellos lugares santos y emblemáticos de Dios. ¿Y qué de Betel? Un lugar sagrado donde Jacob peleó con el ángel y fue bendecido. Ahí fue bendecido. Dice la Biblia ahora, habla de sacrificios, diezmos. Dame una pausa ahí, por favor. Buscame un par de baterías porque esta cosa está... Bueno, ahí está. ¿Y qué de Betel? Ahí se hacían sacrificios, diezmos, sacrificios de alabanza. Paren un momento ahí. Ofrendas voluntarias. Todo esto ya no lo quería el Señor. Por eso dice al final del versículo 5, pues que si lo quieren, vayan a Gilgal, vayan a Betel, vayan a la iglesia. ¡Yujú! Hagan lo mismo. Ofrenden, canten, dancen. Ya que eso quieren, háganlo. Para comenzar, no podían. Ya había una orden política de llevar a los hijos de Israel a un cautiverio para un nivel fuerte de castigo. Iglesia, ya Dios había desechado todo esto. El pueblo de Dios ya había caído en una rutina de práctica religiosa. Ya no lo aceptaba. Dios ya no aceptaba todo esto. Y según ellos, eso era buscar a Dios. Qué tremenda pregunta podemos hacernos el día de hoy. ¿Será que todo lo que hoy estamos haciendo para buscar a Dios es exactamente lo que te agrada? Y no estoy hablando de lo externamente manifestado. ¿Sabe qué dice el versículo, capítulo 11 y versículo 7 de Oseas? 11:7 de Oseas. Mire esto. O sea, sí tenían palabras religiosas. Aunque me llaman altísimo, dice una parte de esto. Mire, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Mire, o sea, ofrendaban, cantaban, etcétera, etcétera. Pero esto lo está diciendo Dios. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero lo llaman altísimo. O sea, no es pecado de religión. No es que estén dejando las iglesias. Están yendo a las iglesias. Están yendo a Betel. Están yendo a Gilgal. Están presentando sacrificios. Están presentando ofrendas voluntarias. Le llaman altísimo a Dios, pero tremendo lo que dice aquí. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero lo llaman altísimo. Por eso Dios permitió que se los llevaran y que les prohibieran todos los ritos religiosos, puesto que ya no era del agrado de Dios. Me da miedo esto. En otras palabras, el pueblo ya no tenía nada que ver con Dios, con todo lo que hacía. Y hacía cosas para Dios. Independientemente de lo que hoy está sucediendo, tengo un temor. Preste atención, todos los que me están viendo. Tengo un temor. No que nos vayan a cerrar las iglesias. Es que ya las cerraron.
a nivel mundial ya la cerraron. Y no estoy hablando de gobiernos. Esto no es lucha contra sangre y carne. Es que ya van para 4 meses que nos cerraron las iglesias. Por ello, el inicio del versículo 4, el desafío de Dios a manera de desafío es, Amós capítulo, el que estábamos viendo, versículo 4. Por favor, busque usted el libro de Amós siempre, donde vimos de que el Señor dice que si quieren volver a Gilgal y si quieren volver a 4:4. Por favor, atención ahí. Amós 4:4. Amós 4:4. Id a Betel, dice Dios. ¿A qué? A prevaricar. Vayan a Gilgal. ¿Y a qué iban? A aumentar su rebelión. O sea, Dios sí sabe el fondo del corazón de cada uno de sus hijos. ¿A qué iban? A prevaricar. A la iglesia, a Betel, a Gilgal. A aumentar la rebelión. A eso se iba. Por eso que Dios está diciendo, vayan, sigan haciendo lo mismo. Digan al presidente que reabra, váyanse y reúnanse a las iglesias y sigan haciendo lo mismo. El tema no es si van a volver o no. Es que ya no se agrada a Dios lo que se está haciendo. Así resume Dios lo que el pueblo estaba haciendo desde ya hace tiempo por causa de su práctica. No estaba de acuerdo con lo que decían. El pueblo de Dios decía una cosa, creía otra cosa, pero según ellos estaban buscando a Dios. O sea, presten atención a esto. Podemos caer en esta ceguera, en esta ignorancia de creer que lo que estamos haciendo es exactamente buscar a Dios y ya a ratos no lo estábamos haciendo o no lo estaban haciendo y podría ser que nosotros no lo estamos haciendo. Le hago una pregunta otra vez. ¿Salir para hacer lo mismo? ¿Para vivir en lo mismo? Hagamos una revuelta para salir. Para hacer lo mismo, pastor. Para vivir en lo mismo, pastor. Dios hace un llamado a la necedad de ir a los lugares altos. Porque aquí hay un desafío de Dios. Vayan, pues. Ya que quieren salir, salgan. Vayan. Busquen otra vez a Gilgal. Busquen Betel para prevaricar y para aumentar la rebelión. Dios que sí sabe lo que está haciendo el pueblo de Dios. Ya Dios ya no tenía agrado del sacrificio, de la alabanza y de las ofrendas. Iglesia, pueblo de Dios, ¿no estará pasando algo de eso el día de hoy? A nivel mundial cerraron las iglesias. Independientemente de lo que ha sucedido. Cerraron las iglesias a nivel mundial. ¿No habrá un llamado de Dios para su pueblo, para volvernos a Él? Desde que comenzaron los juicios al pueblo de Dios, seguido por las deportaciones, el llamado de Dios comenzó a que se volvieran a Él. Pero el pueblo no lo entendió. Mire, le voy a mostrar esto. Siguiendo con el libro de Amós, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer de corrido. Nos vamos a ir versículo por versículo. Amós capítulo 4, versículo 6. Dice la escritura. Os hice estar habiente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todo vuestro pueblo, en todos vuestros pueblos. ¿Y qué dice? Mas no os volvisteis a mí. No lo dice el pastor, sino lo dice Jehová. Quiero que, por favor, veamos aquí. Hay un lenguaje de Dios. O no lo queremos entender, o lo queremos obviar. ¿Quién va a creer que la falta de pan, el lenguaje de Dios,
nos esté llamando a Él. ¿Falta de algo en este tiempo? ¿Alguien cree que Dios nos está llamando en este tiempo a volvernos a Él? ¿O sí se estará diente limpio, o sea, falta de pan? ¿Es que Dios nos quiere matar? No, señores. Dios quiere que volvamos a Él. ¿Es que nos dejó sin trabajo? Él quiere que volvamos a Él. Es que Dios quiere que volvamos a Él. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahora, una vez más, fenómenos atmosféricos, sequías, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Ojo, pueblo, se requiere conocer el lenguaje de Dios para saber que nos está llamando a volvernos a Él. ¿Cuántos se unen conmigo? Y podemos decir que Dios nos está llamando a volvernos a Él. Yo puedo hacerme loco, esa es una frase muy guatemalteca. Y hablar lo que el mundo está hablando con respecto a esta pandemia, o sea, hablar igual que ellos. Es que fue la China, es que por comer animales, es que lo lanzaron otros países poderosos. Yo puedo hacerme loco y hablar como ellos están hablando con respecto a esta pandemia. Pero escuche bien, cual Jonás, mejor debo de despertar y encarar la situación. Alguien se une conmigo a lo que está sucediendo, a lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Yo no me siento cómodo a hablar como todos, porque yo sí escucho a Dios. Presta atención. Yo no me siento cómodo a hablar como todos de esta pandemia, porque yo sí escucho a Dios. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. ¿Pero qué dice? Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, ese pero nunca significa ya han pasado varias situaciones difíciles donde Dios está llamando para volver. Y ahora dice, les traje plagas. Todo esto termina en pobreza, todo esto toca la economía de los hijos de Dios. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Ve al versículo 10. Envié contra vosotros mortandad como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Mortandad y cautiverio, pero no se volvieron a mí. Iglesia, le pregunto, ¿habrá todo esto que estamos viendo aquí el día de hoy? Aquí, en mi corazón, siento un gran pesar. Exactamente lo mismo que estamos viendo en la Biblia está sucediendo hoy. ¿Habrán muertos? Muchos. Por primera vez, día a día, nos están llevando la información sobre los muertos. ¿Sabe? Al principio se decía que esta pandemia era para las personas de la tercera edad o para personas mayores. Así que jóvenes, no se preocupen porque es para los viejos. Le digo algo, miles de niños han muerto. Y en Guatemala ya se cuentan muertos niños.
Más de 1,000 niños han sido infectados por este virus. Paréntesis. Como parte del pueblo de Dios, yo sí deseo darle a Dios la cara por lo que estamos viviendo hoy en Guatemala. Es asunto de ser responsable. Si nadie lo está predicando, no me importa. Yo no tengo ningún compromiso político ni religioso. Yo sí deseo darle a Dios la cara por lo que está pasando. Y responsabilizarme porque no hemos seguido a Dios como Él lo ha pedido. Y yo sé que Dios es misericordioso y hará algo en esta hora por el mundo. Versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Hay que entender qué pasó cuando fue destruido Sodoma y Gomorra. Le pregunto, ¿alguien escapó como tizón en medio de la destrucción de Sodoma y Gomorra que fue destruida con fuego y azufre? ¿Sabe quién escapó? Lot y su familia. Alguien se estará sintiendo, pastor, en medio de todo esto, bien, me estoy escapando y escapando y escapando y escapando, y ahí voy y viera lo que he estado viendo. Gloria a Dios, qué bueno, gloria a Dios, pero es un mensaje para volvernos a Dios. No significa que Dios esté aprobando todo lo que somos y todo lo que hacemos. Dios nos está llamando, estamos escapando como tizones para que volvamos a Él. Le vuelvo a preguntar, ya para este tiempo mi corazón ya está más compungido. ¿A alguien le está hablando Dios? A mí sí. Lo que Dios está haciendo por muchos de nosotros es que estamos escapando de todo esto. No porque seamos buenos, sino para que nos volvamos a Él. Te pregunto, ¿volverás a Jehová? Son tiempos para volver a Dios. Versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré, dice Dios. Puesto que no volvió y no volvió y no volvió, de esta manera te haré, dice Dios, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Y le dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Si ha llamado y ha llamado y ha llamado y ha llamado y no ha vuelto el pueblo de Dios, ahora dice, prepárate para volver. Este prepárate para venir al encuentro no suena muy romántico, puesto que nos han estado hablando de muchas maneras y no hemos querido entender de ninguna manera. Ahora dice el Señor, prepárate. Y presta atención, con mi corazón abierto, mis manos en alto. Interesante lo que dice aquí. Aunque nos va a traer de una manera muy dura, porque es lo que está queriendo decir el Señor en su espíritu. Pero ¿sabe qué parte de mi corazón? De todos modos, nos encontraremos con Él. Quizás sea la forma más dura. Con todo y eso, volveremos a encontrarnos con nuestro Dios. Amo a Dios, porque aun cuando sus juicios son muy duros, su corazón sigue siendo tan lleno de amor para volvernos a Él. Yo quisiera hacerle un llamado hoy. Si muchos hoy se estuvieran burlando de este mensaje, con otro que se uniera a mí, ya haríamos mucho. Dios puede ver esto y cambiar las decisiones.
aunque yo estoy seguro que se unirán más que uno. ¿Sabe qué le voy a pedir? Mientras usted está viendo este mensaje, agarre su teléfono y ponga: yo me uno, pastor, yo me uno, pastor, yo me uno, pastor, yo me uno, pastor. Y aun cuando esto se cuelgue en las redes sociales más adelante, usted siga poniendo: yo me uno, pastor, yo me uno, pastor, yo me uno, pastor. Porque el pueblo de Dios tiene oídos para oír cuando Dios nos está llamando para volvernos a Él. Y este es un llamado para volvernos a Él. Diga sus oídos: yo me uno. Mire, reino de los cielos, con uno que se vuelva a Dios, las cosas son poderosas. Pero si nos sumamos 2 y 3 y 4 y 5 y usted se sigue uniendo: yo me uno, pastor, yo sumo, pastor, yo me uno, pastor, yo me sumo, pastor, como quiera, pero que el mensaje sea: yo estoy listo para volverme a Dios. Dios hará algo en el mundo por causa de este mensaje que atenderemos el día de hoy. Este mensaje no estaría completo si no paso al capítulo 5 de Amós. Capítulo 5 de Amós y versículo 1. Cada vez se pone más duro. Cada vez mi corazón se quebranta más cuando veo lo que Dios está por hacer. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Viene un tiempo de lamentación por la caída de Israel. Versículo 2. Casa de Israel. Y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. Y dice: no hay quien la levante. Podemos tener situaciones difíciles donde ya no haya quien nos levante. Versículo 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100. Y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. ¿Sabe qué quiere decir eso? Reducción de gente. Se va a morir gente. Se va a reducir el pueblo de Dios. Y aquí viene algo donde Dios me dio la pauta para predicar este mensaje hoy. Versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Ya todo está planificado para que haya destrucción. Pero con todo y eso, dice Dios, si me vuelven a buscar, van a vivir. Para este nivel de mensaje, hasta donde voy ahora, nadie debiera entender que buscar a Jehová es la salvación de todas las cosas. Pastor, pero si ofrendamos, íbamos a la iglesia, hacíamos sacrificios de alabanza. Todo eso ya no era buscar a Dios. Ya ratos no tenía que ver con buscar a Dios. Pero ahora dice Dios, fíjese bien, porque ya les he dicho, no van a poder ir a Betel porque serán desterrados de su nación. Dejarán Betel, dejarán Gilgal, dejarán la iglesia, dejarán la liturgia. Pero la pregunta es, preste atención, pueblo, por favor despierte al que está a la par. ¿Cómo sí, pastor? Si los está sacando de Betel, de Gilgal, de Sión, los está sacando de las sinagogas, de los lugares santos, ¿por qué les pide buscar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque los lugares externos no necesariamente dicen que es buscar a Dios. No que no existan lugares santos, claro que sí los existen.
Pero si no va acompañado del corazón correcto, no vale nada. Aunque estemos en el lugar correcto, si el corazón no es correcto. Lo dice el versículo 5. Vea lo que dice el versículo 5, siempre de Amós 5:5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Iglesia, es como que Dios dijera, no estén buscando ir a la iglesia. No estén buscando regresar a Gilgal ni a Betel, porque serán llevados en cautiverio. Los sacarán de su nación. Por la fuerza, como se pesca un pez con garfio. Aquí no es el gobierno de turno el que está diciendo cerremos las iglesias. Es Dios el que les está diciendo no busquen Betel. Ya no busquen Gilgal. Ya no pasen a Berseba, porque ya lo deseché. Una y otra vez lo dije estando en la iglesia. De nada serviría todo esto si Dios no estuviera aquí. Ya cuando Dios desecha las cosas no sirve de nada. Por lo que estamos viendo, buscar a Jehová es mucho más allá de toda una rutina religiosa que hemos venido haciendo. Es algo más personal, más legítimo y más poderoso. Buscar a Dios es más que eso. Si usted no lo sabía, yo ya leí la historia. Fueron llevados al cautiverio. Fue destruida Israel. Fue saqueado el templo. Fueron quemadas las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo usando Dios la política de los imperios. Sí, como hoy. Tiene lógica que el gobierno cierre las iglesias. Dios los está usando. Ojo, pero con todo y que Dios ordenó que se los llevaran de Gilgal, de Betel, de Sión, de Berseba, Dios les dijo, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y Dios nos está diciendo hoy, buscadme y viviréis. Ojalá todos estemos entendiendo que en este tiempo de confinamiento, Dios nos está llamando a volvernos a Él. ¿Cuál es el título del mensaje? Tiempos para volver a Jehová. Y esto no necesariamente volviendo a una rutina religiosa como iglesia. Versículo 8. Vea lo que significa en parte buscar a Jehová. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, dice la Escritura. O sea, aquí está hablando de buscar no al que construyó una iglesia o una denominación, sino al creador de los cielos y de la tierra, al creador de todas las cosas, al poderoso Dios, Jehová nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Rey. Versículo 14 también nos dice algo de cómo buscar a Dios. Buscad lo bueno y no lo malo. Tan sencillo. O sea, más que ir a una iglesia, más que buscar una iglesia, debiéramos de buscar lo bueno y no lo malo. Eso es buscar a Jehová. Para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como lo decís. O sea, ay, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Haciendo lo malo, jamás Dios estará con nosotros. Haciendo lo bueno, Dios está con nosotros. Así dice la Biblia. Versículo 15. Aborreced el mal. Iglesia bendita. Más que los diezmos y las ofrendas,
que las danzas y que las liturgias. Tenemos que aborrecer el mal. El mal, pastor, el que cada uno sabe que está haciendo. Yo no sé. Pero si Dios está dando este mensaje es porque Dios sí te está hablando. Aborrecer el mal que tú sabes que estás haciendo. Y establecer la justicia. Y sabe esa palabra que viene, diga conmigo, todos juntos digamos el resto. Quizá Jehová Dios de los cielos tendrá piedad del remanente de José. Yo creo, yo conozco a Dios en parte. Y yo sí creo que Dios puede tener piedad de su pueblo. Si hoy nos volvemos a Él. Versículo 21. Dice la Escritura, aborrecí, oiga esto, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. O sea, regresemos pues, para que nos aborrezca. 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Regresemos. ¿Le gustaría regresar de esa manera? Versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. ¿Le gustaría regresar así? Yo no. Por lo que he leído en la Biblia, el pueblo aún no entendió en este espacio. Pienso que Dios hubiese cambiado si el pueblo se hubiera humillado. Quiero parar un momento aquí. Porque si Dios me está revelando este mensaje, aquí hay una ventana de escape, si usted lo quiere ver así. Porque si Dios está llamando que tras una otra les dijo y no se volvieron, lo que Dios quiere en este tiempo es que nos volvamos a Él. Pero tenemos los mismos dos caminos, el que tuvo el pueblo de Dios que no lo entendió. Y tenemos el camino de entenderlo y volvernos a Dios. Y que Dios tenga misericordia y pueda cambiar las cosas que en este tiempo estamos viviendo. ¿Sabe qué dice Amós capítulo 6 y versículo 1? Dice la Escritura. Ahora menciona otro lugar emblemático. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales dice, acude la casa de Israel. Está hablando hoy. Dice que mencionó Gilgal, mencionó, ¿qué más? Betel. Ahora menciona Sión. Sión es un nivel más alto. Los más respetados, donde vale la pena confiar, donde asisten los notables. Ahora es un ay de dolor. Ojo acá. Para Dios, por causa del pecado del pueblo, Sión y Samaria también ya no son nada. Aunque le diré con fe, todos estos lugares que hoy Dios está desechando serán restaurados por Dios cuando venga el reino de los cielos. Sión, principalmente. Allí pondrá su pie el Hijo de Dios cuando venga en su reino. Yo he leído la Biblia algunas veces. Entonces conozco todas las historias de la Biblia en parte. Y he tenido verdadero temor de Dios en este tiempo. Y ya le prediqué esto. Yo sí sé cómo buscar a Dios. Aquí ya le dije algunas pequeñas partes. Pero yo sí sé cómo buscar a Dios.
porque está al final de los 70 años del cautiverio, cuando el pueblo de Dios regresó a Israel. Si este mensaje está edificando su vida, le voy a pedir un favor. Conéctese con nosotros dentro de 8 días y lo prepararé, preste atención, para la reapertura del templo. Si Dios nos permite volver a los templos, lo prepararé para volver a reapertura del templo. No a la nueva normalidad que están diciendo todos los dirigentes políticos y poderosos, sino para el nuevo tiempo que Dios está trayendo a su pueblo, que es muy diferente. Diga conmigo, no a la nueva normalidad, sí al nuevo tiempo de Dios, porque son nuevos tiempos. La Biblia dice que Él muda los tiempos. Dentro de 8 días quiero preparar su corazón para regresar de manera correcta, si Dios nos permite regresar a los templos. ¿Ay, pastor, falta de fe? No, esto no es falta de fe lo que estoy predicando. Hay una oración poderosa que hizo Nehemías cuando volvieron del cautiverio como pueblo de Dios, o cuando estaban a punto de volver. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 9, versículo 26. Vamos a ir leyendo, lo vamos a leer de corrido del 26 al 37. Usted en casa, búsquelo por favor o véalo en nuestra pantalla. Nehemías capítulo 9, versículo 26 al 37. Pero te provocaron a ira, está hablando del pueblo de Dios, y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Es lo que estamos haciendo hoy. Pastor, no tenga pena. E hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaron en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación, escuche bien, clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos, ¿qué dice? Vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste y los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que has alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Hago un paréntesis acá. ¿Sabe usted que han muerto pastores también? Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, dice la Escritura. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Podría repetir conmigo? Mas nosotros hemos hecho lo malo. Una vez más, mas nosotros hemos hecho lo malo.
pero tú eres justo. Y dice el 34, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, porque no son ignorantes, ni atendieron a tus mandamientos, a tus testimonios con que los amonestabas. Sigue. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, presta atención si los bendijo, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. 36. He aquí hoy somos siervos. Henos aquí siervos de la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen de su fruto y su bien. Y 37. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. Termino este mensaje con este versículo de Oseas capítulo 13 y versículo 9. Tremendo este pasaje, Oseas 13, 9. La escritura es muy clara y dice así, Oseas 13, 9. Mire qué manera de finalizar. Esto fue lo que Dios me puso en mi corazón. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está nuestra ayuda? En Dios. Yo quiero terminar esta parte, por favor, haciendo dos cosas. La primera, celebrar la Santa Cena. Cuando yo veo Josué capítulo 5, versículo 10 al 12, después de que el pueblo pasa el desierto, mire este lugar tan lindo, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Versículo 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Yo quiero celebrar la Pascua hoy con ustedes y quiero que prepare sus elementos. Y el llamado de Dios es precisamente hoy, iglesia, quiero que se una conmigo por esta Santa Cena. Dios no quiere sacarnos de Gilgal. Dios quiere que volvamos a Él. Y como Josué reconoció Gilgal como una tierra de bendición, y no fueron desterrados en aquel entonces, sino celebraron aquella Pascua en gratitud a Dios. Que Dios tenga misericordia sobre su pueblo, sobre las naciones, sobre el mundo entero. Pero como hijos de Dios tenemos que tomar una decisión. Comparta, mientras adoramos a Dios un momento, comparta con las personas los elementos de la Santa Cena. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre. Aleluya.
tiempo maravilloso. Yo pienso que Dios no quiere desterrarnos. Yo no sé cuántos pastores estarán abordando este tema, de hoy, pero no me importa. Dios ha estado hablándome hace muchas semanas sobre esto. Y hoy es un día para reconocer que hemos dejado a Jehová. ¿Cuántos se unen conmigo a celebrar esta Pascua y decir, Señor, me vuelvo a ti en esta hora? Me vuelvo a ti en esta hora. No sé qué va a venir, pero podemos detener el juicio de Dios cuando nos humillamos delante de Él. Lo dice Crónica. Podemos detener la ira de Dios cuando nos humillamos delante de Él. Hemos dejado a Dios. Yo voy a predicar dentro de 8 días cómo volver a Dios. Pero aquellos que tenemos la ley de Dios sabemos lo que Él está pidiendo de nosotros. Tú sabes lo que Dios está pidiendo de ti hoy. Toma el pan en tus manos. Quiero que sepas que Jesús murió para volvernos a Jehová. Eso es todo. ¿Qué pasó con Él y todo? Eso es otra cosa. Pero el mensaje es todo lo que Dios pasó, lo que Jesús pasó, es para que volviéramos a Jehová. Y yo quiero honrar ese sacrificio. Amado Jesús, te damos gracias por tu sacrificio. El mensaje es uno. Hiciste todo esto para que volviéramos a Jehová nuestro Dios. Hemos entendido este mensaje hoy y entendemos lo que quieres que dejemos para volver a ti, más que para volver a una iglesia. Reconociendo esto, Jesús, en memoria de ti, comemos este pan. Comamos del pan, iglesia. Nunca te dejaré. Lo que nos alejó de Dios fueron nuestros pecados. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe cómo se le llaman a esas cosas que te han alejado de Dios? Pecado. Pero la decisión de hoy no está basada solo en tu arrepentimiento, sino porque hay alguien que dio su sangre para que podamos volver a Jehová. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre y mostrar el amor del Padre al morir por nosotros. En memoria de tu sacrificio y de tu sangre, Jesús, bebemos esta copa hoy y volvemos a ti. Bebamos de la copa. Yo quiero que cierres sus ojos por un momento allá en casa. Por favor, si el Espíritu Santo te dice, hijo, arrodíllate, hija, póstrate, póstrate. Pero volvamos a Jehová en esta hora. Quizá Dios se apiade de nosotros. Y no vengan las otras cosas que podrían venir por causa de que el pueblo ha dejado su vida. Padre, ten misericordia de nosotros. Yo veo una puerta abierta hoy, Señor.
Yo veo una oportunidad que nos estás dando, Señor, de cambiar el corazón, la intimidad, los motivos con los que hemos hecho las cosas. ¿Con qué razón aborreciste la alabanza, el sacrificio, las ofrendas? Hoy hemos entendido que más que eso, pide, Señor, un corazón sincero, dispuesto a hacer lo bueno y aborrecer lo malo. Hoy ante ti, Señor, venimos a decirte, queremos regresar a tu presencia, como aquel día cuando nos llamaste, donde estuvimos dispuestos a dejarlo todo por ti, cuando tuvimos el primer amor contigo y estábamos dispuestos a morir por ti. Sigue hablando con Dios y le hablo a aquellas personas que nunca le han entregado su vida a Jesús. Dile al Señor, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Hoy te pido perdón por mis pecados. Recibo la vida eterna, me vuelvo a ti, Jehová. Me convierto de mis malos caminos y te entrego toda mi vida. Sálvame, Jesús. Quiero que tengas fe si has hecho esta oración. Él está perdonando tus pecados y te está otorgando también la vida eterna.